Imagina el año 1481. Estás en Sevilla. El aire no huele a azahar, ni al río Guadalquivir. Huele a grasa animal, a madera chamuscada y a miedo. En el Prado de San Sebastián, fuera de las murallas, se alzan 4 estatuas gigantes de yeso, conocidas como los 4 profetas. Pero no son estatuas decorativas. Son hornos. Y dentro de ellos, hay seres humanos vivos. Esta fue la primera gran advertencia. El inicio de una maquinaria que transformaría España de un reino medieval fragmentado en el primer imperio global moderno. Y en el centro de esta tormenta de fuego y fe, se encontraba un hombre pálido, austero, que comía poco y dormía menos. Un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de terror durante 5 siglos, Tomás de Torquemada. Pero aquí es donde debemos detenernos y hacernos las preguntas difíciles. Las preguntas que incomodan. ¿Fue Torquemada el monstruo sádico que la cultura popular nos ha vendido, ese villano de caricatura que disfrutaba del dolor ajeno? ¿O fue, como sugieren los documentos de la época, un burócrata eficiente que creía genuinamente que estaba salvando almas del infierno eterno? Según la historiografía moderna, las cifras de la leyenda negra hablan de cientos de miles de muertos. Pero los archivos reales cuentan una historia diferente, quizás más escalofriante por su precisión administrativa. ¿Cuántos murieron realmente bajo su mando? Y más importante aún, ¿por qué los reyes católicos, Isabel y Fernando, le entregaron tanto poder a este monje dominico? Si quieres entender la historia sin censura del Imperio Español, si quieres ir más allá de los mitos de YouTube y adentrarte en los documentos reales del Archivo Histórico Nacional, este es tu lugar. Suscríbete ahora a Crónicas Oscuras del Imperio. Porque hoy, vamos a entrar en la mente del Gran Inquisidor. Para entender al hombre, primero debemos entender el abismo al que se enfrentaba España. Estamos en la segunda mitad del siglo XV. España, como la conocemos hoy, no existe. Es una unión frágil entre la corona de Castilla y la corona de Aragón. Es una época de guerra civil, de nobleza rebelde y sobre todo, de una crisis de identidad religiosa única en Europa. Durante siglos, cristianos, musulmanes y judíos habían convivido en la península ibérica. Pero esa convivencia se estaba rompiendo a pedazos. El problema central no eran los judíos practicantes, ni los musulmanes. El problema, a ojos de la Iglesia y el Estado, eran los conversos. Judíos que se habían bautizado como cristianos, a menudo forzados por los terribles pogromos de 1391. Se les llamaba cristianos nuevos. Y la sospecha que corría por las calles de Toledo, Sevilla y Córdoba era que estos conversos seguían practicando el judaísmo en secreto. A esto se le llamaba judaizar. Aquí entra Tomás de Torquemada. Nacido en Valladolid, alrededor de 1420, sobrino de un cardenal respetado y, irónicamente, con probables raíces conversas en su propio árbol genealógico. Torquemada no era un loco gritando en una plaza. Era el confesor de la reina Isabel la Católica. Era un hombre de Estado. El historiador británico Henry Kamen, una de las máximas autoridades en este campo, explica en su obra La Inquisición Española que la Inquisición no se fundó para perseguir a quienes tenían otra fe, sino para purgar a los traidores dentro de la propia fe católica. Era una cuestión de jurisdicción. En 1478, el Papa Sixto IV emite la bula Exigit Sincerae Devotionis. Este documento es la llave nuclear. Le da a los reyes católicos el poder de nombrar a sus propios inquisidores. La Inquisición española nace no como un tribunal puramente eclesiástico, sino como un consejo mixto, controlado por la corona. Es la primera institución que tiene autoridad sobre todos los reinos de España. Es el primer brazo del Estado moderno. Y en 1483, Torquemada es nombrado inquisidor general. Su misión, unificar la fe para unificar la nación. Pero, ¿cómo se pasa de una bula papal a la hoguera? ¿Cómo se institucionaliza el terror? Dejemos los documentos por un momento y bajemos al suelo. A la piedra fría de una celda. ¿Qué sentía una persona común al caer en las garras del Santo Oficio? Imaginemos a un hombre basado en casos reales documentados en los archivos de Toledo. Llamémosle Diego. Diego es un mercader de sedas, un cristiano nuevo. Va a misa los domingos, paga sus impuestos. Pero un día, nadie llama a su puerta. El arresto inquisitorial solía ser silencioso,
a menudo de noche. El alguacil llega y dice: «Acompáñenos». No te dicen por qué. No te dicen quién te ha acusado. Diego es llevado a las cárceles secretas. Este término, que aparece en los registros, no significaba calabozos subterráneos necesariamente, sino que estaban incomunicados del mundo exterior. El aislamiento era total. El objetivo era romper la mente antes de tocar el cuerpo. Diego pasa semanas en la oscuridad. Su familia fuera no sabe si está vivo o muerto. Sus bienes son confiscados preventivamente para pagar su propia manutención en prisión. Si es inocente y sale libre, a menudo sale en la ruina. Finalmente, llega la primera audiencia. Los inquisidores le preguntan: ¿sabe usted por qué está aquí? No le leen los cargos. Esperan que él confiese. Es un juego psicológico aterrador. Si Diego confiesa que encendió velas un viernes por la noche, o que rechazó comer cerdo, podría salvar la vida, aunque perdería su honra y sus bienes. Pero si niega, si dice que es un buen cristiano, los inquisidores asumen que miente. ¿Puedes imaginar la desesperación? La paranoia de pensar que quizás tu vecino, tu competidor comercial, o incluso tu propio hijo te ha denunciado bajo tortura o por rencor. Porque el sistema de Torquemada garantizaba el anonimato de los testigos. Esto creaba una atmósfera de terror social donde nadie podía confiar en nadie. El historiador Darío Madrid, en sus análisis recientes sobre la leyenda negra, nos recuerda algo importante. La Inquisición ofrecía más garantías legales que los tribunales civiles de la época. Se tomaban notas de todo. Pero esas garantías no eliminaban el terror de enfrentarse a una maquinaria divina que exigía la verdad absoluta de tu alma. Entremos ahora en el mecanismo oscuro. ¿Cómo funcionaba realmente la tortura y cuánta gente murió? Aquí es donde debemos separar el mito de Hollywood de la realidad académica. Primero, la tortura. El tormento. Contrario a lo que se cree, no se usaba como castigo, sino como herramienta procesal para obtener una confesión cuando había pruebas a medias. Y estaba estrictamente regulada. Las instrucciones de 1484, redactadas bajo la supervisión de Torquemada, prohibían derramar sangre o causar mutilación permanente. Esto eliminaba las doncellas de hierro y otros instrumentos fantasiosos que ves en museos de cera. Los métodos reales eran más simples y brutales. La toca o potro de agua, que es el antecedente directo del waterboarding moderno, y la garrucha, donde se colgaba al acusado de los brazos atados a la espalda. Doloroso, dislocante, pero raramente letal en el acto. Ahora, hablemos de números. La pregunta del millón. ¿Torquemada mató a millones? Absolutamente no. La población de España apenas rondaba los 7 millones. Sin embargo, el periodo de Torquemada, de 1483 a 1498, fue sin duda el más sangriento de toda la historia de la Inquisición. El hispanista Jeffrey Parker y el estudioso Jaime Contreras, tras analizar 44.000 causas, estiman que la tasa de ejecución global de la Inquisición en sus 350 años fue de aproximadamente el 1.8%. Pero bajo Torquemada, el porcentaje fue mucho mayor. Algunos historiadores conservadores hablan de unas 2.000 ejecuciones en esos 15 años. Otros elevan la cifra. Pero pensemos en lo que significan 2.000 personas quemadas en la hoguera en una década y media. No son millones, cierto. Pero imagina una ciudad pequeña donde cada semana, durante 15 años, se quema a 3 personas en la plaza pública. El impacto psicológico es devastador. El clímax de este mecanismo era el auto de fe. Pero ojo, y esto es crucial que lo entiendas, en el auto de fe no se quemaba a nadie. Era una ceremonia religiosa, una misa gigante de penitencia en la Plaza Mayor. Los condenados llevaban el San Benito, una túnica amarilla con cruces o llamas pintadas. Allí se leían las sentencias. Los que iban a morir eran relajados al brazo secular. Es decir, la Iglesia decía: nosotros no matamos, te entregamos a la justicia civil. Y era la justicia civil la que los llevaba fuera de la ciudad, al quemadero, para la ejecución. Una hipocresía legal perfecta. El legado de Torquemada no terminó con su muerte en 1498. Su obsesión por la pureza definió el alma de España y su imperio. En 1492, el mismo año en que Colón llegaba a América, Torquemada fue el arquitecto intelectual del Edicto de Granada,
la expulsión de los judíos de España. Se les dio una opción imposible: convertirse o irse. Decenas de miles partieron al exilio, los sefardíes, llevándose las llaves de sus casas que nunca volverían a abrir. Esto tuvo un efecto secundario brutal: la limpieza de sangre. En España, ya no bastaba con ser cristiano. Tenías que demostrar que eras cristiano viejo, que no tenías sangre judía ni musulmana en tus cuatro costados. Esto creó una sociedad de castas obsesionada con el linaje, una obsesión que luego cruzaría el Atlántico y se transformaría en el sistema de castas raciales en la América española. Sin embargo, debemos ser justos con la historia. Mientras Torquemada establecía este sistema de control, en el resto de Europa, en Alemania, Francia e Inglaterra, las guerras de religión y la caza de brujas matarían a decenas de miles de personas más en los siglos siguientes. De hecho, la Inquisición española fue una de las pocas instituciones que, años más tarde, frenó la histeria de la brujería, considerándola un delirio mental y no un pacto con el diablo. Pero el precio de esa paz inquisitorial fue el silencio. El miedo a pensar diferente. ¿Cuánto talento se perdió? ¿Cuánta ciencia no se escribió por miedo a la hoguera? Tomás de Torquemada murió en su cama, en el convento de Santo Tomás de Ávila, convencido hasta el último suspiro de que había hecho la obra de Dios. Creía que quemar el cuerpo era un acto de caridad suprema si con ello se salvaba el alma inmortal del fuego eterno. Es fácil juzgarlo desde el siglo XXI como un monstruo. Es más difícil, y más aterrador, entenderlo como un hombre de su tiempo que llevó la lógica del fanatismo hasta sus últimas consecuencias legales. Torquemada nos enseña qué pasa cuando el Estado se cree dueño de la verdad absoluta y utiliza la burocracia para imponerla. España se unificó, sí. El imperio creció, sí. Pero bajo los cimientos de ese oro imperial y esas catedrales, quedaron las cenizas de aquellos que osaron rezar a otro Dios, o al mismo Dios pero en otro idioma. ¿Y tú, qué piensas? ¿Fue la Inquisición una herramienta necesaria para la supervivencia del Estado español en una Europa en guerra, o fue el mayor error moral de su historia? Déjame tu opinión en los comentarios, los leo todos. Si esta inmersión en la oscuridad te ha impactado, no olvides darle like. Para nuestro próximo viaje al pasado, tienes que elegir: ¿quieres conocer la verdadera historia de la Malinche y la caída de los aztecas? ¿O prefieres adentrarte en la mente de Francisco Pizarro y la captura del Inca Atahualpa? Vota abajo. Tienes las fuentes académicas completas, incluyendo los textos de Henry Kamen y los archivos digitalizados, en la descripción de este episodio. Soy tu guía en la historia. Suscríbete para más crónicas oscuras del Imperio Español.